Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube o donante en Patreon a través del enlace en la descripción. Pero, como mínimo, mira nuestro programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el Dr. Ramzy Baroud. El Dr. Baroud es un periodista y escritor estadounidense palestino. Es autor de varios libros sobre entre Israel y Palestina y fundador del sitio web de noticias Palestine Chronicle. Dr. Baroud, bienvenido a India y la Izquierda Global. Es un verdadero honor tenerle aquí. Global Left. It's an absolute honor to have you on. Thank you. Pleasure reserve. My pleasure. Impei de estarme. It's quite a spectacular day. Es un día bastante espectacular en muchos sentidos. Estamos viendo camiones israelíes procedentes de la prisión de Ofer, en la Cisjordania ocupada, desplazándose a diferentes lugares, principalmente a Ramallah, supongo, para liberar a los cautivos palestinos. Por otro lado, en la Knesset, estamos presenciando una exhibición espectacular de servilismo, por así decirlo, y de ofuscación. Y más tarde, por la noche, tendremos la reunión en Sharm el-Sheikh, creo que en Egipto, donde aparentemente se discutirá el futuro de Palestina. Apparently, the future of Palestine would be discussed in the absence of Netanyahu, of course, who En ausencia de Netanyahu, por supuesto, que no quiere hablar del futuro de Palestina, y también en la notable ausencia de Hamas, abordaremos todos estos temas. Pero pensé que podríamos empezar con tu conexión con Palestina. Tu familia fue desplazada en 1948 durante la Nakba. Creciste en, no sé si fueron varios campos de refugiados, pero tienes vínculos con el campo de refugiados de Nusrat. Si puedes contarnos tu historia creciendo en la Palestina ocupada, ¿cómo fue eso y cuál es el significado de este día para tantos palestinos en la práctica refugiados en su propia tierra, así como fuera de ella? refugee in their homelands, but also beyond their homeland. Absolutely. Well, thank you for starting with this. Absolutamente. Really quite critical, Bueno, because a lot gracias of por people empezar con esta pregunta. to look at what's Es happening realmente right muy now importante, without fully porque mucha gente tiende a mirar lo que está ocurriendo ahora mismo sin apreciar plenamente el contexto histórico más amplio. Y para nosotros, esto no es la historia como una materia académica, es la historia de la realidad en la que vivimos cada día. Soy un refugiado palestino de tercera generación. No soy un refugiado de Gaza, sino un refugiado hacia Gaza, procedente de lo que hoy es el Estado de Israel, la tierra histórica de Palestina. Mi familia fue expulsada de su aldea en el sur de Palestina, junto con entre 700,000 y 800,000 palestinos más, que han vivido en esta especie de condición de refugiados perpetua, por así decirlo. Refugeedom, if you will. They are all over the Middle East, all over Palestine. Están por todo Oriente Medio, por toda Palestina como refugiados desplazados y, por supuesto, por todo el mundo. No creo que haya un lugar en la tierra donde no se encuentre un refugiado palestino. Ahora bien, el hecho es que la condición de refugiado para nosotros ha trascendido la mera definición legal del término para convertirse en algo mucho más cargado políticamente. Somos refugiados en el sentido de que me interesa mantener mi condición de refugiado, aunque técnicamente viva principalmente en Estados Unidos y tenga la ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿por qué me interesa presentarme como refugiado? Es esa identidad, esa relación con el pasado, la que da a nuestra lucha un significado mucho más grande y profundo. Es decir, el momento en que dejo de referirme a mí mismo como refugiado es el momento en que la rendición de cuentas por parte de Israel, por los crímenes de guerra israelíes, por la Nakba, que significa la gran catástrofe de 1948, la despoblación y limpieza étnica de la población palestina, de la Palestina histórica, se vuelve posible. Ese es el momento en que podemos empezar el proceso de sanación. Ahora bien, algunos de nosotros somos más refugiados que otros, si sabes a lo que me refiero. Los refugiados palestinos en Gaza no solo sufren como descendientes de la tercera o cuarta generación de refugiados de la Nakba, sino que están viviendo la experiencia del refugio en un nivel completamente distinto.
genocide, besiegement, famine, Genocidio, asedio, hambruna, y además han sido desplazados, han sido expulsados y empujados de una zona a otra, del norte de Gaza al sur de Gaza, al centro de Gaza. Quiero decir, algunos de mis familiares en Gaza han sido básicamente expulsados o limpiados étnicamente de ciertas zonas 12 o 13 veces desde el comienzo de la guerra. Así que no puedo afirmar que mi condición de refugiado esté al mismo nivel que la suya, porque ellos lo viven de una manera completamente distinta. No es una cuestión conceptual o intelectual, es una cuestión de pura supervivencia. Ahora bien, también hay campos de refugiados en Líbano, en Jordania, en Siria, antes también en Irak, hasta hace poco, y así sucesivamente. Sin abordar la cuestión que convirtió a los palestinos en refugiados como nación, todo lo que se está discutiendo ahora, todos los discursos políticos sobre Oriente Medio, al menos en el pensamiento dominante, los medios, la política y la academia, me parece simplemente frívolo. Ignorar ese problema fundamental significa, en última instancia, pulsar de nuevo el botón de reinicio que nos ha llevado al punto en el que estamos hoy, el genocidio, la hambruna y todo lo demás. Se necesita una gran dosis de valentía, una gran dosis de honestidad intelectual para raíces del problema. De lo contrario, vamos a encontrarnos en este momento tan trágico. Voy a abordar algunas de las cuestiones más amplias que esta primera fase del alto el fuego, tal como se está describiendo, ignora por completo y sobre las que guarda silencio. Pero si pudiéramos empezar con tus impresiones sobre lo que estás viendo hoy. Quiero decir, incluso para mí, alguien que no tiene ninguna conexión directa con Palestina, aparte de mis lecturas y mi cobertura en los últimos años, me sorprendieron y me conmovieron algunas de las imágenes, historias y vídeos que han aparecido hoy en particular, aunque llevamos varios días viéndolos. Los cautivos palestinos están saliendo de las cárceles israelíes con signos de victoria, a pesar de que los israelíes han amenazado constantemente con silenciar su celebración, con silenciar la solidaridad, con silenciar cualquier tipo de reunión. Ha habido redadas en los hogares de los cautivos palestinos que han sido liberados solo para asegurarse de que permanezcan en silencio. Algunos incluso están siendo liberados en el extranjero. Me pregunto, ¿qué piensas tú, como refugiado, tal como acabas de describir, cuando lees estas noticias? Exacto. Así que hay un elefante en la habitación en todo lo que está ocurriendo ahora mismo, y por alguna razón todo el mundo lo está ignorando. Si miras los medios árabes, por ejemplo, olvídate de los medios occidentales tradicionales, eso ya es una causa perdida. Incluso en los medios árabes, algunos que supuestamente son afines al pueblo palestino, verás que todos están agradeciendo o intentando destacar y centrar el papel de los gobiernos en este alto el fuego. Los egipcios, los cataríes, los saudíes, los emiratíes y así sucesivamente. Pero en realidad el elefante en la habitación es el pueblo palestino. Son ellos quienes marcaron la diferencia. Es la resiliencia de los palestinos. El resultado de esta resiliencia es la resistencia de los palestinos. Estos dos temas están intrínsecamente vinculados, y no hablamos de ellos. No hablamos de ellos porque tenemos miedo de hablar de la resistencia desde el principio. Dios nos libre, incluso en la izquierda, en los círculos occidentales, también tienen miedo de hablar de ello porque no quieren parecer simpatizantes de un determinado grupo que se percibe de cierta manera en la sociedad occidental. Pero en realidad, si no fuera por la resiliencia del pueblo palestino como colectivo, y el resultado de esa resiliencia, que es la resistencia del pueblo palestino en Gaza, nada de esto habría ocurrido. Imaginemos un escenario, solo como ejercicio intelectual, un escenario en el que los palestinos no resistieran, no se defendieran. ¿Cuál sería el resultado ahora, 2 años después? Israel estaría celebrando y disfrutando en Gaza. Algunas colonias ya estarían en construcción. Los campamentos militares israelíes estarían firmemente establecidos en cada parte de Gaza,
y al menos la mitad de la población gazatí habría sido objeto de limpieza étnica. Pero eso no ocurrió. La pregunta es, ¿por qué no ocurrió? But that did not happen. The question is, why did that not happen? Did the Americans stop it? No, of course not. ¿Lo detuvieron los estadounidenses? No, por supuesto que no. Es Estados Unidos quien ha sostenido el genocidio. Trump se está preparando para ganar el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tan patético es eso? Y sin embargo, es él, junto con Biden, quienes continúan el legado de Biden y de otros antes que ellos. Son ellos quienes han mantenido en pie la máquina asesina israelí. ¿Es Egipto? ¿Son los Emiratos? ¿Quién detuvo esta guerra? Es la firmeza, en árabe la llamamos sumud, la firmeza o por el destino. Ahora bien, el término sumud, referring, siempre se ha usado por así decirlo, sentido o intelectual. Becomes something of a kind of sentimental, intellectual value. It's not something that we measure in a political sense. No es algo que normalmente midamos en un sentido político, pero ahora de repente se ha convertido realmente en un valor político. Es la paciencia, la fuerza, la lucha de los palestinos lo que ha permitido que este momento ocurra. ¿Y qué momento tan increíble? Quiero decir, 77 años desde la creación de Israel, más de 100 años desde la Declaración Balfour, más de 100 años desde el llamado mandato británico en Palestina. Nunca habíamos visto a los palestinos, a través de su resistencia, capaces de generar un resultado político decisivo. Debemos reflexionar sobre esto. Creo que los intelectuales e historiadores, especialmente los honestos, van a dedicar mucho tiempo a intentar desentrañar y analizar el significado de este movimiento. Ningún ejército árabe pudo imponerle nada a Israel. Israel siempre, con la ayuda de Estados Unidos, nunca por sí solo, y con la ayuda de otras potencias occidentales, consiguió lo que quería. Siempre. Utilizó el poder militar para crear y moldear la realidad política, pero no en Gaza. Y podrías decir, bueno, espera un momento, quizá el ejército de Gaza, quizá esta entidad poderosa, ¿no? Son niños que fabrican sus armas a partir de las municiones que los israelíes lanzaron sobre Gaza y que no explotaron. Así que esto realmente no tiene que ver con lo militar. Toda esta idea de que hay que desarmar a la resistencia, no se puede desarmar a la resistencia. No porque no sea prácticamente posible. No se puede desarmar a la resistencia, porque las armas de la resistencia no son un arsenal que pueda revisarse, etiquetarse y retirarse. Son armas que la gente crea en el calor del momento para luchar contra el enemigo que viene a invadir, matar, violar y llevar a cabo un genocidio. Así que ver todo esto, sé que todavía hay miles de prisioneros palestinos en Israel, lo sé. Y también sé que es muy difícil incluso usar la palabra celebrar o sentirse triunfante o victorioso. Mientras los cráneos de miles de personas siguen enterrados bajo los escombros de Gaza, además de las casi 7,000 personas, o 80,000 contando a los desaparecidos, que han sido asesinadas en Gaza. Casi 250,000 de personas. Eso está confirmado entre los muertos, los heridos y los desaparecidos. Aún no conocemos la cifra total. Los científicos y los médicos van a realizar un tipo de estudio completamente distinto para determinar realmente cuántas personas murieron en Gaza. Así que, cuando usamos palabras como celebración, triunfo o victoria, debemos ser muy cuidadosos y mesurados en cómo las empleamos. Pero si lo miras en un contexto más amplio, tenías a Estados Unidos, la mayor potencia militar del mundo hoy en día, junto con Israel, la mayor potencia regional, que no tiene absolutamente ninguna vergüenza en absoluto, en matar, violar, hacer lo que sea necesario, incluso bombardear a aliados estadounidenses como hicieron en Qatar. No temen las consecuencias porque Estados Unidos siempre está ahí para respaldarlos. Viste a los árabes y a los musulmanes. Algunos de ellos se están alineando. Quiero decir, no ha habido solo rumores, sino informes confirmados de que un país como Indonesia, por ejemplo, estaba dispuesto a aceptar a 200,000 palestinos expulsados étnicamente de Gaza. Así que los árabes en realidad están o bien observando desde los márgenes o completamente del lado de Israel.
Sin embargo, de algún modo los refugiados palestinos o el pueblo palestino de Gaza siguen en Gaza. Aún así lograron sacar de prisión a casi 2,000 prisioneros y consiguieron romper el asedio. Y lo hicieron todo por su cuenta, con la solidaridad internacional de la gente común, la sociedad civil, no los gobiernos ni nada por el estilo. Quiero decir, soy cauto, pero tengo que decir que esta es una gran victoria para todas las naciones oprimidas, no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Not only in the Middle East, but worldwide. You refer to even non-Western media. Te refieres a que incluso los medios no occidentales no cuestionan este marco de desmilitarizar Gaza o desmilitarizar a Hamas. Y estoy pensando en Al Jazeera, que hace tanto en nombre de los palestinos, pero apenas ha cuestionado esta idea que ha estado circulando y que se ha aceptado sin cuestionar en Occidente, que Hamas debe ser desmilitarizado, que Hamas debe rendirse. ¿Podrías hablar un poco sobre eso? Por supuesto, Everett Durant es nine, y Elaine Dizitarizar it's embraced this one. Principally wrong to talk about demilitarizing a resistance. The West is also completely silent about the Occidente también guarda un silencio absoluto sobre las bandas que han sido organizadas por israelíes y estadounidenses en la Franja de Gaza para saquear la ayuda, algo cuya defensa es absolutamente fundamental para que un Estado pueda existir. Y Hamas, no solo Hamas, sino todos los demás grupos de resistencia, incluidos el FPLP, la Yihad Islámica, las Brigadas de Al-Aqsa y otros, si pudieras hablar sobre la importancia de la resistencia armada. Porque lo que vimos durante los años 90, durante el proceso de Oslo, fue que el liderazgo palestino aceptó renunciar a la resistencia armada por un tiempo, mientras que la Cisjordania ocupada era completamente pulverizada con puestos de control, convirtiéndola en un terreno de pasto para las fuerzas de ocupación israelíes. Muchos temen que se repita una trayectoria similar en el futuro. ¿Podrías saber tus preocupaciones en torno a esta idea a más de States with the gross? Hamas should giving up weapons. You know, I'm going to jump to the very end. Sabes, voy a saltar directamente al final y luego iré hacia atrás. El final es, como historiador que ha estudiado los movimientos de resistencia palestinos desde finales de la década de 1940, casi inmediatamente después de la Nakba, y principios de los años 50, durante lo que llamamos el movimiento Fidayín en Gaza, hasta hoy puedo decirte con total certeza que no habrá desmilitarización de la resistencia palestina. Dejemos este tema a un lado, y en un momento explicaré por qué es así. En cuanto a la autoridad palestina, quiero decir, lo que pasa con la autoridad palestina y la OLP y los acuerdos, ya sabes. Recuerda lo que ocurrió con Yasser Arafat. Olvídate de Mahmoud Abbas por un momento. Quiero decir, ese hombre no tiene ningún sentido de nacionalismo, ni siquiera se siente palestino. Es como si casi sintieras que hay en él una especie de vergüenza. ¿Sabes? Cuando habla de la lucha palestina o de la resistencia palestina. Quiero decir, habló de la resistencia palestina en el pasado, creo que fue en 2004, cuando la calificó de inútil. Imagina a las familias de los mártires de Palestina, cuando les dices que su resistencia, la resistencia de sus hijos, es inútil, anulando por completo a su propio pueblo. Pero hablemos de Yasser Arafat por un momento. Cuando Arafat quiso implicarse, estaba desesperado por entablar contacto con los estadounidenses. Quería hablar directamente con los israelíes, incluso antes de que se firmaran los acuerdos de Oslo en 1993. Pero antes de eso quería implicarse primero con los estadounidenses, y ellos aceptaron hablar con él en Túnez. Pidieron, no recuerdo el nombre del tipo, solo a un diplomático estadounidense de bajo nivel y perfil bajo que aceptó hablar con la OLP en Túnez. La OLP presentó esto como uno de los mayores logros de la lucha palestina. Y sabemos lo que pasó al final. Resultó ser una completa farsa, una pantomima que traicionó la causa palestina para que la OLP fuera reconocida por Israel. Pero los estadounidenses insistieron en que, para que Yasser Arafat participara, tenía que superar muchísimos obstáculos y lo hizo. Dijo inicialmente que estaban dispuestos a aceptar las resoluciones y 338 de la ONU, dispuestos a reconocer el derecho de Israel a existir,
Pero aún así insistieron en que tenía que condenar la resistencia armada palestina. Y lo hizo. Y la forma en que lo expresó fue aún peor. Condenó todo tipo de violencia y terrorismo, anulando básicamente toda resistencia armada en la historia palestina, desde los tiempos de Ez al-Din al-Qassam en las décadas de 1920 y 1930 hasta ese momento concreto. ¿Y qué obtuvo Arafat de ello? Absolutamente nada. Al contrario, les dieron armas. La autoridad palestina tiene más armas que todos los grupos de resistencia palestinos, islamistas, laicos o socialistas, en Gaza. Pero esas armas se están utilizando en realidad para proteger los asentamientos israelíes. Se están usando como línea de defensa del ejército israelí y se están empleando para reprimir al pueblo palestino. No se trata de una cuestión de armas, se trata de cómo se están utilizando esas armas. Así que no, la autoridad palestina o la OLP no fueron desarmadas ni se desmilitarizaron, están militarizadas y están armadas. Lo que ocurre es que las armas no se están utilizando contra la opresión, la ocupación y el apartheid procedentes de Israel. Por otro lado, en Palestina, volviendo al punto original, el movimiento de los fedayines en los años 50 en Gaza no tenía un trasfondo ideológico. No eran socialistas, no eran islamistas, no eran nada. El movimiento islámico, por cierto, ni siquiera comenzó realmente en Palestina, en términos de lucha efectiva y resistencia armada, hasta la primera intifada palestina después de 1987. Y aún entonces fue en gran medida simbólico. Quiero decir, eran 4 personas cuando empezó Al-Qassam. Y por cierto, el movimiento Al-Qassam comenzó en el mismo campo de refugiados donde nací, el campo de refugiados de Nusayrat, en Gaza. Recuerdo cuando leyeron por primera vez su declaración en el antiguo cementerio de Nusayrat, junto a la mezquita de Al-Qassam. Vinieron, leyeron su declaración y todos nos quedamos un poco desconcertados. ¿Quiénes son estas personas? No vestían como los socialistas ni como Fatah. Durante un tiempo no sabíamos quiénes eran. Les llevó años y años empezar a construir ese tipo de ejército guerrillero, por así decirlo, que se convirtió en Al-Qassam. Pero la cuestión aquí, por tanto, no es sobre Hamas o el FPLP. El punto es que la resistencia en Gaza en particular, en toda Palestina, pero especialmente en Gaza, ha sido un continuo, y ni siquiera está vinculada ideológicamente. Es solo un grupo de personas oprimidas que están encontrando todas las formas posibles de resistir. Y tampoco es justo reducir toda la resistencia del pueblo palestino a la lucha armada. En mi opinión, eso es solo una de las muchas expresiones de la resistencia. Cuando una mujer, por ejemplo, toma a su hijo sobreviviente y regresa al norte de Gaza, tan decidida a reconstruir su hogar, a encontrar los cuerpos de sus hijos, su marido y sus hijas, a enterrarlos y a decir, voy a criar a este niño para que lleve la bandera del Sumud y luche. Y no luche en el sentido físico, sino que permanezca en Gaza, que se niegue a ser limpiada étnicamente, que diga prefiero poner mi tienda encima de mi casa y vivir allí hasta que muera. Eso es un acto de resistencia. De esto es de lo que no hablamos. De esto es de lo que no hablamos. Incluso los historiadores clásicos que analizan la historia de Palestina únicamente en términos de fechas y acontecimientos importantes, desde Balfour hasta la Nakba, la Naksa y todo eso, nadie habla de esta mujer. Esta mujer representa a millones de palestinos. De ahí es de donde los palestinos extraemos nuestra historia, nuestra resiliencia, nuestra lucha, nuestra continuidad, nuestra persistencia en esta batalla que finalmente logró derrotar a Israel. No solo en el campo de batalla, sino que logró derrotar a Israel por primera vez al demostrar que el poder de fuego por sí solo no gana las guerras. Y ahora la pregunta es, ¿habrá suficiente sabiduría para realmente recibir, asimilar y responder a este mensaje? ¿O vamos a volver como si nada hubiera pasado y simplemente continuar devastando Gaza y matando a más y más palestinos? One of the questions
Una de las cuestiones fundamentales para todo lo demás es la condición de Estado palestino. El enorme cambio, o la enorme toma de conciencia, durante estos 2 años de genocidio sobre la cuestión palestina ha modificado significativamente la opinión mundial. O quizá la opinión mundial siempre estuvo ahí, pero cada vez más personas se han sumado a ella. Y hemos visto un cambio en la Corte Imperial Occidental, que ha llevado a países como Francia, Reino Unido, Canadá y otros a reconsiderar formalmente palestino. Algo natural ni reconocido. Which the global majority has always recognized. On the other hand, President Trump's plan. Por otro lado, el plan del presidente Trump, por el que la mayoría de los líderes europeos le están dando las gracias, y todo el drama de la Knesset de hoy, giran en torno a adular a Trump por este supuesto éxito. Ni una sola palabra sobre la condición de Estado palestino. En ese plan de paz de 20 puntos, el último dice que si todo sale según lo previsto, se harían arreglos para que israelíes y palestinos se reunieran y hablaran. Hablemos de la importancia de la lucha por la condición de Estado palestino y de lo que debería ser la mayoría global. ¿Cómo debemos continuar nuestra lucha junto a quienes están sobre el terreno? Ya sabes, volvemos a la política del palo y la zanahoria. Quiero decir, esto lleva ocurriendo tanto tiempo en nuestra historia. Hemos envejecido hablando de cómo siempre presentan estas dos opciones. Los palestinos buenos que se comportan serán recompensados al final del día con alguna ilusión de un Estado palestino. Nada de esto tiene que ver con un Estado palestino real. Nada. Porque un Estado palestino tendría que ser el resultado de la lucha palestina, de la auténtica lucha palestina en sí misma. Este supuesto Estado no es más que una distracción creada para apaciguar a la comunidad internacional que se está movilizando por Palestina. Mustafa Barghouti, uno de nuestros grandes intelectuales, estuvo recientemente en Sudáfrica y le escuché hablar el otro día. Dijo que algunos de los camaradas de Mandela y los combatientes del movimiento contra el apartheid le contaron en su momento que lo que está ocurriendo ahora, en términos de solidaridad global con los palestinos, es mucho mayor que el punto álgido del movimiento contra el apartheid a nivel mundial. Así que hay mucho temor de que esta solidaridad global se esté traduciendo en algo inquietante, un impulso hacia un cambio de paradigma que aísle completamente a Israel y lo convierta en un Estado paria. Y de hecho está, por cierto, muy cerca de ser un Estado paria completo, mientras sitúa a los palestinos en el centro como el tema y la lucha global más importantes en cualquier parte del mundo. Y efectivamente esto es lo que está ocurriendo. Así que toda la idea de un Estado palestino, y por cierto, seguro que has visto como cualquier referencia a un Estado palestino, tal como lo ha decidido la propia ONU, siempre viene acompañada de todas esas condiciones, que si está desmilitarizado, que si Hamas va a formar parte de esto o de aquello. Así que de algún modo se le despoja de toda agencia. Es como decir, te voy a dar un Estado, pero te voy a quitar toda tu capacidad de decisión. ¿Para qué quiero yo ese Estado? ¿Cuál es el sentido de ese Estado? Realmente siento que es un truco de mago. Si eres un buen mago y quieres hacer un truco, creas una distracción en otro sitio para que la gente no vea cómo lo haces en realidad. Y el truco aquí consiste en intentar salvar a Israel. Están más centrados en salvar a Israel que en ayudar a los palestinos. Y ese es precisamente el objetivo del Estado. Pero al final del día, lo que realmente va a marcar la diferencia en todo esto, lo que realmente va a resolver este llamado conflicto, es que Israel quede expuesto, que se exponga el sionismo por lo que es. No me importa cómo lo llames al final del día. Si logras exponer el sionismo, aislarlo y derrotarlo como ideología, una ideología arraigada en la violencia, la limpieza étnica, el genocidio, el racismo y el apartheid. Si haces eso, entonces incluso un país o una nación que no necesariamente piense que bombardear a niños inocentes es siempre la solución, podría empezar a ver sus problemas de otra manera.
that genocide is actually should not be an option. Ese genocidio no debería ser una opción, ni siquiera debería estar sobre la mesa. Bombardear Siria, Líbano, Yemen, Irak, Irán y a todos los demás no es política ni es diplomacia, es simplemente criminalidad. Una vez que se aísle y derrote al sionismo, creo que la cuestión de una solución se convertirá en una consecuencia natural del cambio que va a producirse. Pueden hablar de una solución de 2 estados. ¿Sabes qué? También pueden hablar de un solo estado, todo lo que quieran. No va a marcar la diferencia deseada mientras se permita a Israel continuar con esta ideología sionista, aislacionista y racista que ha devastado Oriente Medio durante los últimos 100 años. Está la cuestión sobre, bueno, estoy llegando a los temas a corto plazo, quizá no exactamente a corto plazo, pero los temas que se están debatiendo ahora, y evaluándolos en el contexto de esos problemas estructurales a largo plazo que has mencionado. Una de las principales cuestiones es la reconstrucción. Por supuesto, los países europeos están anunciando paquetes con gran entusiasmo, mientras que no hemos oído nada sustancial sobre quién controlará la entrega de la ayuda. Es la misma cuestión que discutimos antes. Para hacer un uso eficaz de la ayuda, necesitamos un Estado, necesitamos seguridad. En ausencia de eso, y con el ejército israelí sin abandonar Gaza, la ocupación en sí misma continúa. The occupation is not even vacating from Gaza itself. It is still occupying 50% of Gaza. Todavía ocupa el 50% de la propia Gaza. E incluso en la fase final, corrígeme si me equivoco, no han aceptado avanzar más allá de lo que llaman la zona de seguridad dentro de Gaza. Y esto se suma a la Cisjordania ocupada, que se ha convertido en todo tipo de terreno de pastoreo para la fuerza ocupante. Hablemos de cuál debería ser un marco para abordar la reconstrucción inmediata posterior al genocidio, suponiendo que Israel no vaya a iniciar otro genocidio, lo cual no está garantizado, porque muchos analistas dicen que esto es solo un marco para el intercambio de cautivos y que podrían comenzar un genocidio en cualquier momento. Pero si se detiene el genocidio, ¿qué significa la reconstrucción desde una perspectiva progresista? Exacto. Así que, aunque el genocidio en su forma actual se haya detenido, y esperemos que por mucho tiempo para que la gente pueda sanar y recuperarse un poco, me temo que el tormento del pueblo palestino, especialmente en Gaza, no va a cesar. Y lo sabemos porque conocemos a Israel, en particular su comportamiento hacia Gaza. Gaza ha estado bajo un asedio israelí perpetuo desde el principio. Desde 1948, cuando Gaza quedó bajo administración egipcia, nunca fue realmente un lugar libre donde la gente pudiera entrar y salir a su antojo. Siempre hubo restricciones, siempre hubo problemas. Pero después de 1967, Gaza cayó bajo un asedio israelí horrendo. Nací y crecí en Gaza, y simplemente, ya sabes, quiero decir, vivíamos en una caja. No podíamos, sabes, para mí, por ejemplo, para ir a mi universidad en Cisjordania, la Universidad de Birzeit, necesitaba al menos 4 o 5 tipos diferentes de documentos de identidad israelíes. Un permiso para salir de Gaza, un permiso para cruzar el puesto de control de Erez, un permiso para ir del puesto de control de Erez a Cisjordania, un permiso para entrar en Cisjordania y un permiso para quedarme allí. Y eso fue en una época en la que supuestamente no había asedio en Gaza. Mercy says this into Ma'ur. Exactamente. Ahora imagina que cuando los palestinos nos referimos a lo que ocurre en Gaza como el asedio de Gaza, sabiendo las condiciones bajo las que vivíamos allí, entonces puedes imaginar lo hermético que es y ha sido este asedio. Así que no creo que el asedio vaya a levantarse en Gaza. Al contrario, creo que dado que Israel no logró derrotar militarmente a Gaza, lo sabemos, no hay duda de ello, ahora Israel intentará negociar y sacar provecho de su control sobre ciertas zonas de Gaza, del control del corredor Filadelfia que separa Rafah de Egipto, y del control de los distintos puntos de acceso, el puesto de control de Erez, el de Kerem Abu Salem, y así sucesivamente, para controlar todo lo que entra y sale de Gaza.
Llevan haciendo esto desde 2007, este asedio hermético en particular, cuando Haaretz, el periódico israelí, publicó un informe filtrado que mostraba que los israelíes literalmente contaban las calorías, calculando cuántas calorías necesitaría un palestino para apenas sobrevivir pero no morir. Realmente estaban contando las calorías. Y de nuevo, eso fue antes del asedio actual. Imagina ahora. Creo que los mecanismos de control van a ser mucho más estrictos, mucho mayores, y los palestinos van a sufrir enormemente como resultado. Esperan que la cuestión de la reconstrucción, la comida y la medicina esté directamente vinculada a ejercer presión sobre la resistencia palestina en Gaza para que se desarme. Pero una vez más les digo que eso no va a suceder. Hemos pasado por tantas dificultades que ni siquiera puedes imaginarlo. Y la mayoría de la gente no lo hace. Quiero decir, entienden más o menos lo que ha estado ocurriendo en Gaza durante los últimos 2 años, pero mucha gente no sabe lo que ha estado pasando en Gaza durante los últimos 77 años, en circunstancias extremas. Y aún así, la gente no se rindió. La otra cuestión es el propio proceso de reconstrucción. Gaza es una sociedad comunitaria, ¿de acuerdo? No van a ser como los israelíes que perdieron algunas de sus casas en la guerra con el Líbano, con Hezbollah y otros, alojados en hoteles de 5 estrellas esperando a que las empresas, ya sabes, los diseñadores alemanes, los diseñadores franceses, frente a las empresas israelíes, vean cuál va a ofrecer las mejores villas, casas y piscinas. En Gaza no tenemos nada de eso. Somos una sociedad comunitaria. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero decir, mi casa en Gaza, que ahora ha sido completamente destruida, junto con todas las casas de mi familia en Gaza, empezó hace muchos años como una sola habitación sin baño. Con el tiempo se amplió a una segunda, una tercera y una cuarta habitación. Se convirtió en una casa grande. Seguía siendo una casa de refugiados, pero grande, antes de ser destruida. Nunca pagamos ni un céntimo para construir esa casa. Si quieres construir algo, vienen los vecinos, los parientes, los amigos. Creo que Gaza nos va a sorprender a todos con su ingenio para intentar reconstruir, porque la comunidad va a implicarse, la comunidad va a ayudar. La gente construirá sus propias casas. Y dirás, bueno, ¿de dónde saldrá el hormigón? Mira las guerras anteriores. Israel no permitía la entrada de cemento en Gaza. Entonces, ¿cómo reconstruyeron? Estuve en Gaza en 2012 y me sorprendió mucho que después de la guerra de 2008 o 2009 y después de la guerra de 2012, con todos los bombardeos que ocurrieron, solo vi unos pocos edificios destruidos en Gaza. ¿Qué pasó? Se reconstruyeron miles de viviendas. Tomaron el hormigón de los edificios destruidos, lo trituraron, lo reprocesaron y lo usaron para construir las mismas casas, las mismas escuelas, las mismas mezquitas e iglesias y las mismas universidades una y otra vez. Son un pueblo extremadamente resistente y fuerte. Lo harán siempre que el genocidio se detenga. Esto me recuerda a algunas de las cosas escritas en el libro de Sarah Roy. Ella escribe de manera hermosa sobre aspectos de la economía política en Gaza, cómo se utilizan los recursos con frugalidad y se transforman en cosas que tienen significado para la gente. Quería preguntarte rápidamente un poco sobre las divisiones dentro de la política del movimiento palestino. Dado que tú eres una persona con conocimiento interno en muchos sentidos, hemos visto diferentes intentos de reunir a las distintas facciones, algunos a nivel internacional, como la Cumbre de Pekín. Muchos también dicen que el genocidio ha creado una especie de unidad entre las diferentes facciones. Como alguien que conoce el movimiento desde dentro, ¿cómo ves estas divisiones dentro del movimiento palestino? ¿Y cómo podemos superarlas sobre el terreno para fortalecer el movimiento? Vale, esta respuesta puede sorprenderte un poco. En realidad no creo que haya ninguna división. Todo depende de cómo definas el término división. El pueblo palestino está más unido que nunca. La nación palestina está más unida que nunca.
Sí, tenemos nuestras clases y tenemos intereses y conflictos de clase, por supuesto, sin duda alguna. Pero por alguna razón, debido a la magnitud del genocidio, estamos viendo que los palestinos de todos los orígenes, ricos y pobres, de algún modo se están uniendo en torno al pueblo palestino, de la nación palestina e incluso de la resistencia palestina. Se realizó aproximadamente un año después del inicio de la guerra y se llevó a cabo desde la propia Ramallah. No recuerdo si fue el Centro Shikaki u otra empresa de encuestas, pero básicamente mostraba que hay un mayor apoyo a la resistencia en Cisjordania que en la propia Gaza. Creo que eso por sí solo debería indicarnos dónde se sitúa el pueblo palestino. Pero luego entramos en otra cuestión, y esa es la autoridad palestina. Si consideras a la autoridad palestina como un componente orgánico del pueblo palestino, entonces sí podrías decir que nuestro pueblo está desunido, pero no lo está. Opera en un periodo completamente diferente. Han sido utilizados por Israel como una forma de proporcionar una especie de zona de contención entre la ocupación israelí y el pueblo palestino. Y durante los últimos 2 años, lo que resulta especialmente devastador, no tomaron ninguna medida ni desarrollaron ninguna estrategia para mostrar apoyo a Gaza. Y por cierto, Gaza siempre ha estado ahí para todos. La mayoría de las rebeliones en Gaza fueron respuestas a acontecimientos que ocurrieron en Cisjordania y en Jerusalén Este. Así que hay un sentimiento profundo de, no quiero extenderme demasiado en esto, pero muchos de nosotros sentimos que esperábamos mucho más, y eso simplemente no ocurrió. Pero por otro lado, incluso hoy, mientras los prisioneros israelíes eran trasladados fuera de Deir al-Balah y Han Yunis, se liberaba a cautivos palestinos en la Cisjordania ocupada solo para... Y por cierto, se les ha dicho que no digan ni una palabra. Así que esta vez, las fuerzas de seguridad palestinas, algunas de ellas enmascaradas, los esperaron junto a los autobuses y los llevaron rápidamente al Palacio Cultural de Ramallah. Cada vez que Al-Arabi, Al-Jazeera u otros periodistas intentaban hablar con ellos, algunos decían, nos han dicho que no digamos nada. Es decir, hasta ese punto, ¿no? Así que no sé qué tipo de márgenes permitirían a los palestinos encontrar unidad política con la autoridad palestina. Y por cierto, si no te levantas por tu pueblo en un momento de genocidio, este genocidio ha sido la prueba decisiva para todos. Para cada activista, cada grupo socialista o de izquierdas, cada gobierno, cada organización de la sociedad civil y también para los propios palestinos. Si no te levantaste en los últimos 2 años para adoptar una postura moral en favor de Palestina, nunca volverás a tener esa oportunidad, porque el genocidio no es algo que ocurra todos los días. Mucha gente perdió la ocasión de asumir esa postura moral tan poderosa, necesaria y crucial. Afortunadamente, millones y millones de personas aprovecharon esa oportunidad y dieron ese paso, desde Roma hasta Madrid, pasando por Estados Unidos, India y China. En todo el mundo, la gente y adoptó esa posición moral. Lamentablemente, la autoridad palestina no lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos imaginar un futuro en el que esta autoridad, entrenada y armada por Israel, pueda formar parte de algún tipo de tejido político palestino? Dicho esto, creo que la autoridad palestina, ahora mismo hay tanta atención por parte de los estados árabes, pero incluso de Estados Unidos, está centrada en intentar revivir a la AP. Consideran que no pueden tratar con Hamás, obviamente, porque hacerlo significaría, en esencia, la derrota de su propio proyecto y supone una amenaza para varios regímenes del mundo árabe. Así que, como resultado, buscan la siguiente mejor opción, que es la autoridad palestina. Pero la autoridad palestina no tiene legitimidad entre los palestinos, especialmente en Gaza. No la soportan. De hecho, muchas de las bandas criminales que colaboraron con Israel en Rafah, en Khan Yunis, en el norte de Gaza, Beit Hanun, muchas de ellas estaban de hecho algunas abiertamente afiliadas a la autoridad palestina.
openly affiliate with the Palestinian Authority. So how do you actually achieve any? Entonces, ¿cómo se puede lograr realmente algún tipo de unidad nacional con ellos? Aún tengo la esperanza de que pueda haber algún tipo de unidad nacional en torno al concepto de Gaza. ¿Quién podría estar en desacuerdo con la firmeza, la resiliencia y las injusticias que ocurren en Gaza en torno a la resistencia? Y cuando hablo de la resistencia, no me refiero a ninguna facción específica. Creo que debemos distinguir entre las facciones y la resistencia. Las facciones pueden llevar a cabo la resistencia, pero la resistencia ha existido durante décadas antes de Hamás y seguirá existiendo durante décadas después de Hamás. Así que hay muchos puntos de unidad sobre los que los palestinos podemos construir un nuevo discurso palestino. No desperdiciemos este momento histórico, especialmente ahora que el mundo ya está de nuestro lado, ya unido en apoyo de este discurso concreto. Si pudiéramos dirigir la mirada un poco hacia el final, hacia Israel, hemos visto a lo largo de este genocidio un lado bastante feo de la sociedad israelí. Y utilizo cuidadosamente la palabra sociedad, porque en general, dentro de la izquierda hacemos una distinción clara entre el Estado y las élites gobernantes, por un lado, y la sociedad en su conjunto, por otro. Es decir, ese es el marco general de las cosas. Pero en el caso de Israel, me parece que amplios sectores de la propia sociedad se han vuelto genocidas. ¿Qué futuro le espera a la sociedad israelí después del genocidio? Por supuesto, habrá profundas divisiones en la política. Incluso en la Knesset, hemos visto a la oposición levantarse cuando Trump hablaba, pero no se levantaron contra Netanyahu. Estas divisiones son, por supuesto, superficiales cuando se observan desde la perspectiva palestina. Pero como palestino, cuando miras a esta sociedad genocida, no vamos a andarnos con rodeos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el futuro de Israel? What are your thoughts on Israel going forward? Me alegra mucho que hayas hecho esta pregunta, porque creo que muchas personas, incluso dentro del movimiento pro-Palestina, a veces se confunden sobre la posición y el papel de la sociedad israelí. Especialmente antes del genocidio, se vio una movilización masiva en Israel contra las llamadas reformas judiciales impulsadas por Netanyahu. Mucha gente aprovechó ese momento para promover la idea de la democracia en Israel, diciendo que se trataba de una sociedad democrática que se alzaba contra la opresión, el fascismo y la dictadura. Lamentablemente, muchos en la izquierda se sumaron a ese movimiento, creando esas extrañas equivalencias morales entre extremistas de ambos lados y amantes de la paz de ambos lados. Creo que este genocidio marca el final de eso. Es el fin de la ilusión. Llevo muchos años escribiendo sobre esta ilusión. Muchos escritores e historiadores palestinos han intentado despertar a todo el mundo. No mezcles, no adoptes esas terminologías de izquierda, derecha y centro en Israel. Son relevantes para políticas específicas dentro de Israel, pero no se corresponden con las definiciones globales de lo que significa ser de izquierdas o de derechas. En lo que a nosotros respecta, siempre han sido de derechas, siempre han sido fascistas. Al comienzo del genocidio, hubo informes, no recuerdo el nombre del grupo de derechos humanos que lo escribió, que hablaban de cómo se permitía a civiles israelíes presenciar la tortura de palestinos en el norte de Gaza por parte del ejército israelí, como una forma de sanar, de superar el impacto del 7 de octubre. Vimos encuesta tras encuesta mostrando cifras increíbles. El 82% de los israelíes apoyaban la limpieza étnica de los gazatíes fuera de Gaza. Bien, teniendo en cuenta que hay millones de árabes palestinos viviendo en Israel, eso más o menos me indica que casi toda la población apoyaba la limpieza étnica de los palestinos tras el genocidio. Cuando la mitad de la población judía israelí quería limpiar étnicamente a los palestinos, que son ciudadanos israelíes desde 1948, esta no es una sociedad preparada para ningún tipo de paz. Y realmente tenemos que detenernos. Como dijiste, debemos dejar de andarnos con rodeos y afrontar la realidad. Lamento decirlo, pero esta es una sociedad enferma.
No se puede sostener lo que ha ocurrido en Gaza durante la última década o los últimos 2 años y no ser una sociedad enferma. Y la única manera de que esta enfermedad se detenga es mediante la presión desde fuera. Ilan Pappé, profesores israelíes y muchos otros han dicho que el cambio nunca ocurrirá desde dentro de Israel, que tiene que venir del exterior. Los palestinos están haciendo su parte, enfrentándose y confrontando este sionismo, este racismo, esta terrible enfermedad en Israel. Pero el resto de la comunidad internacional debe mantenerse enfocado en hacer que Israel rinda cuentas, mediante boicot, sanciones y, en la práctica, convirtiendo a Israel en un estado paria. Eso fue lo que puso fin más o menos a la enfermedad del apartheid en Sudáfrica, y eso es lo que pondrá fin a la enfermedad en Israel también. ¿Te hace sentir esperanzado este cambio en Occidente, especialmente en esta ocasión? Hay un conflicto, un gran conflicto en Occidente. No hemos hablado mucho de ello porque no queríamos que pareciera durante el genocidio que intentábamos crear división en el tipo de solidaridad que buscamos. Así que damos la bienvenida a cualquiera que levante una bandera palestina en Roma, en París, en Madrid, en Washington, D.C. Pero seamos sinceros, hay una división. Parte del movimiento pro-Palestina sigue aferrándose al mismo lenguaje de siempre. Algunos de ellos están de hecho centrados en torno a la autoridad palestina, siguen hablando de los buenos palestinos y los malos palestinos, siguen condicionando su apoyo, odio a Hamás, me gusta esto, y cosas por el estilo. Pero luego hay un nuevo movimiento, y creo que es un movimiento juvenil, un movimiento centrado en la gente joven. Creo que está siendo impulsado por el poder de las redes sociales, por podcasts como el tuyo, que hablan el idioma adecuado. No tienen miedo. No tienen miedo de defender a los palestinos, de señalar con el dedo y de exigir responsabilidades a Israel. Este es el tipo de movimiento que necesitamos construir. Creo que este movimiento ya está en marcha en países como España e Italia, pero necesitamos verlo en todas partes. Si este movimiento es realmente el que acaba hablando en nombre del movimiento de solidaridad, entonces podríamos alcanzar la masa crítica necesaria para exigir responsabilidades a Israel y finalmente ayudar a los palestinos, que están en primera línea de la lucha, a lograr su libertad. Y rápidamente, ¿cuál es tu percepción sobre el futuro del mundo árabe en lo que respecta a la causa nacional palestina? Por supuesto, algunos sectores del mundo árabe han hecho los mayores sacrificios. Pienso en Hezbollah, pienso en Ansar Allah, en Yemen. Pero hemos visto una respuesta muy tenue por parte de los países negociadores. Qatar, Egipto y más tarde Turquía, aunque probablemente no formen parte del mundo árabe. El mundo árabe, en gran medida, ha intercambiado la causa palestina por su propia seguridad. Han dejado de defender los acontecimientos y mucho menos de oponerse al imperio estadounidense y al imperio sionista. ¿Cuál es tu percepción sobre su futuro? Este es uno de los momentos más vergonzosos en la historia del mundo árabe. El mundo árabe como entidad política, no como cultura, eso no me importa tanto, sino como entidad política que desde la época de los otomanos hasta hoy se nos ha dicho que representa un cuerpo político árabe y el potencial de una revolución árabe contra el imperialismo y el colonialismo. Hemos visto acontecimientos en la historia que sugieren que esto es posible, pero el hecho de que sus propios hermanos hayan sido masacrados en masa en Gaza, y aún así ellos continúen con sus festivales de música, sus celebraciones, con la vida como si nada, eso es vergonzoso. Ni siquiera lo sé. Creo que es demasiado pronto para procesarlo emocionalmente, pero no creo que esto vaya a suceder sin consecuencias. Ansar Allah, Hezbollah, los libaneses, los yemeníes y algunos otros nos recordaron que hay un pulso, hay cierta conciencia colectiva ahí, pero no la suficiente para superar toda la experiencia.
Creo que para nosotros, los palestinos, fue absolutamente impactante, desconcertante, porque los palestinos contaban con esto. Pensaban que habría protestas masivas, que millones de personas saldrían a las calles y rodeadas en estadounidenses. Y harían esto y aquello. Muy poco de eso ha ocurrido y por lo tanto el mundo árabe demostró no ser una entidad política real, capaz de lograr nada. Al contrario, en realidad hicieron todo lo posible para garantizar que Israel se mantuviera económicamente, mientras Ansarullah mantiene a Israel como rehén en el Mar Rojo. Estaban proporcionando ayuda económica a Israel, alimentos, juguetes para sus hijos, mientras sus propios hermanos eran masacrados en Gaza. La historia nos dice que este tipo de acontecimientos no pasan desapercibidos. Habrá consecuencias. Aún no sé cuál será la naturaleza de esas consecuencias, pero desde un punto de vista psicológico, han ocurrido dos hechos enormes. En primer lugar, los palestinos se han liberado de la idea de que son marginales e insignificantes, esperando a que algún libertador venga de otro lugar a salvarlos. Lo hicieron completamente por su cuenta. Surgieron nuevos poderes en Oriente Medio que resultaron ser factores geopolíticos que nadie había anticipado que ocuparían esa posición, especialmente Ansarullah. Pero también existe una especie de desconcierto colectivo entre los árabes. ¿Dónde nos situamos en todo esto? Hay países en Sudamérica que están expulsando a los embajadores israelíes, y el presidente de Colombia declara la necesidad de un ejército para liberar Palestina, mientras que los israelíes son recibidos en las capitales árabes como si nada hubiera pasado. ¿Consecuencias? Sin duda. Habrá enormes consecuencias, cuya naturaleza, creo, es demasiado pronto para definir ahora mismo, todo dependiendo de lo que ocurra en los próximos días al menos. Mi última pregunta es sobre los medios de comunicación. En los últimos 2 años, hemos visto cómo los medios alternativos o independientes han roto parte del monopolio que los grandes medios occidentales han mantenido en lo que respecta a la cuestión de la libertad palestina. Parte de ese monopolio ha sido cuestionado, aunque ellos siguen aferrándose a sus propios marcos y lenguajes. De cara al futuro, ¿cuál debería ser nuestra estrategia como medios globales, como parte de esta resistencia global? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia en cuanto a temas, lenguaje, marcos y narrativas? ¿Cuáles son algunos de los temas clave que deberíamos seguir sosteniendo? Absolutamente. Es una pregunta brillante. Esto está reivindicando lo que está ocurriendo ahora mismo, porque ya sabes, muchos de nosotros en los medios independientes, periodistas independientes, podcasters, intelectuales e historiadores, siempre hemos dicho que la narrativa palestina y el discurso palestino deben ser moldeados por los propios palestinos y que ellos deben ser la prioridad en cómo se cuenta la historia de Palestina a nivel global. Israel ha creado ese ambiente para nosotros de manera no intencionada, sin darse cuenta, al no permitir que periodistas internacionales vayan a Gaza. Como resultado, los niños de Gaza aprendieron a ser periodistas. Yo obtengo mi información a diario de adolescentes, de jóvenes que se enseñaron a sí mismos periodismo, se plantaron con una cámara y un micrófono y contaron lo que estaba ocurriendo. No solo nunca hemos tenido más claro lo que está ocurriendo en Gaza, sino que la comunidad internacional ha conseguido llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, todo ello basado en información producida por los propios palestinos en Gaza. Temo el momento en que los medios internacionales vuelvan a Gaza. Temo el momento en que el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal envíen a su gente, porque entonces comenzarán el proceso de blanqueo y de encontrar a ese palestino concreto que les dirá exactamente lo que quieren oír. Pero también significa que hemos avanzado mucho. Quiero decir, Noam Chomsky estaría muy orgulloso ahora mismo. Y estoy seguro de que él está muy orgulloso, pensando en manufacturing consent, en el poder de los medios de comunicación tradicionales,
y en cómo moldean todo el tejido social y político y la comprensión global de los acontecimientos. Y ver realmente que lo hemos cambiado, que hemos vencido a los medios tradicionales. Desafiamos este paradigma, lo destruimos. Así que ahora debemos recordar, los medios independientes deben ser la prioridad, porque son mucho más difíciles de controlar. No están centralizados, no se reducen a un único mensaje o a una única narrativa, como ocurre con la mayoría de los medios tradicionales estadounidenses. Pero debemos invertir en los palestinos, debemos invertir en los jóvenes de Gaza, para que sigan contando la historia, para saturar el sistema con información que provenga de Gaza. No tengamos miedo de hablar de la resistencia, por favor. Esto no es una palabrota. La gente tiene derecho a resistir. Deben resistir. Si los palestinos no hubieran resistido, ya habrían desaparecido. Así que hablemos de la resistencia. No creemos equivalencias morales, ni intentemos dividir a los palestinos en buenos y malos, radicales y moderados. Intentemos simplemente comprender la realidad tal como es e invirtamos en la terminología palestina. Hurriya significa libertad. Karama significa dignidad. Mukawama significa resistencia. Necesitamos reorientarnos en torno a la cultura palestina, porque es esta cultura la que finalmente ha logrado una de las derrotas más asombrosas del imperialismo en Oriente Medio, partiendo de una de las franjas de tierra más pobres y aisladas, y esa es la franja de Gaza. Dr. Baroud, ha sido un honor increíble tenerle con nosotros. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por invitarme. De acuerdo. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción más abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta a nuestros videos y compartirlos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte.